En Estados Unidos, las personas vacunadas contra el COVID-19 pueden quitarse la mascarilla solo si se encuentran en espacios abiertos y con poca concurrencia. Sin embargo, las autoridades sanitarias indicaron que el uso del tapabocas seguirá siendo necesario hasta tanto el país no alcance una vacunación generalizada. Tenemos información desde la ciudad de Washington. El Senado de Brasil puso en marcha una comisión que investigará las posibles omisiones y negligencias por parte del presidente Jair Bolsonaro y su gobierno en torno al manejo de la crisis desatada por el COVID-19. Esto cuando Brasil se aproxima ya a los 400.000 fallecidos por el coronavirus. Dos periodistas españoles y un conservacionista irlandés fueron asesinados en un ataque perpetrado por un grupo armado sin identificar contra un convoy militar en una zona de una reserva natural en la frontera entre Burkina Faso y Benín, en África Occidental. Las autoridades investigan este hecho. Tenemos los detalles. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Gracias por estar con nosotros hasta ahora. Comenzamos con la decisión de las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Ahora las personas completamente vacunadas contra el COVID-19 pueden quitarse la mascarilla cuando estén al aire libre, excepto cuando se encuentren en medio de multitudes. Asimismo, advirtieron que el uso del tapabocas sigue siendo absolutamente necesario cuando se está en espacios cerrados o interiores, hasta tanto no sea alcanzada una mayor vacunación a nivel nacional. Según las cifras publicadas por Our World in Data, Estados Unidos finalizó la jornada de hoy con un poco más de 140.97 millones de dosis inoculadas, lo que representa el 42.15% de la población total del país, que ya supera los 328 millones de habitantes de acuerdo a cifras del 2019. Sobre este tema se refirió el presidente estadounidense Joe Biden. Earlier today, the CDC made an important announcement. Hoy temprano los CDC hicieron un anuncio importante. A partir de hoy, si está completamente vacunado y está al aire libre y no entre una gran multitud, ya no necesita usar máscara. Quiero ser absolutamente claro. Si estás entre una multitud, como en un estadio o en una conferencia o en un concierto, aún necesitas usar una máscara, incluso si estás afuera. Vamos hasta Washington con nuestro corresponsal allí en la capital estadounidense, Cristóbal Vázquez, para conocer más detalles e impresiones sobre esta medida. Cristóbal, buenas noches. ¿Cómo viven allí los ciudadanos este primer día con nuevas medidas y también con recomendaciones? ¿Qué más le dijo el gobierno a los ciudadanos? Porque la emergencia sanitaria se mantiene. Se mantiene, además sigue creciendo la cifra de contagios a pesar de que el número de muertos pues ha reducido significativamente. La gente está en la calle, en los restaurantes, como vemos atrás, en los bares, ha salido a hacer deporte, a montar en bicicleta, ya sin máscara se ven estas personas pues haciendo deporte en las calles de la ciudad. Y es que entre las recomendaciones precisamente está que las personas que ya tengan las dos vacunas, las dos dosis y hayan esperado ya 2 semanas, pueden salir precisamente a hacer deporte, pueden salir a reunirse con sus amigos en bares, en restaurantes, al aire libre, incluso pueden reunirse con sus familiares y grupos cercanos en espacio cerrado. El presidente Biden lo decía, no pueden sin embargo, o tienen que seguir portando las máscaras en estadios, en conciertos y en aglomeraciones grandes. Es de resaltar que pues cerca del 42% de los estadounidenses ya tienen al menos una vacuna, cerca del 30% ya tienen las 2 vacunas, así que se siente entonces el ambiente como si fuera el primer paso para regresar a la normalidad acá en la ciudad. Vemos mucha actividad detrás de usted, Cristóbal. Incluso pasaron un par de personas ya sin mascarilla y vemos la actividad comercial un poco más viva ya según las imágenes que nos llegan. ¿Qué efecto puede tener esto entonces en la economía del país? ¿Cuáles han sido las reacciones por parte de los comerciantes? Exactamente, los comerciantes además que hicieron mucho énfasis en tratar de reabrir el comercio, sobre todo los restaurantes que durante este año largo de pandemia han sido los más afectados, pues empujaron precisamente para poder que las personas, los consumidores pudieran volver a las mesas, pudieran volver a empezar a consumir y reactivar la industria de los restaurantes, que ha sido una de las más golpeadas. De hecho, no solamente en este restaurante detrás mío, sino en muchos de la ciudad se ven
los avisos ya pidiendo, solicitando a personas para que vengan a trabajar nuevamente a los restaurantes, así que se empieza a sentir este ambiente de dinamismo, de reactivación en esta área. Además, lo que están diciendo muchos políticos y científicos es que precisamente relajar un poco estas medidas con las máscaras va a hacer que las personas pues decidan, las que están todavía indecisas, decidan ponerse la vacuna para así entonces evitar ponerse las máscaras. Entonces es un gana-gana, de alguna manera logra aumentar el porcentaje de personas que pues todavía no se ha decidido en vacunarse y se vacunaría, y al mismo tiempo pues reactiva la economía. Oportuna la medida, sobre todo de cara al verano que está por llegar allí en el hemisferio norte y la gente puede hacer más actividades al aire libre. Muchas gracias, Cristóbal, por este informe desde la ciudad de Washington. Vamos entonces ahora al sur del continente. El Senado de Brasil puso en marcha una comisión para investigar las posibles omisiones por parte del presidente Jair Bolsonaro y sus funcionarios en el manejo de la pandemia de COVID-19 en ese país. Dicha comisión está controlada en su mayoría por miembros de la oposición. De los 11 titulares que la conforman, solamente 4 son favorables al mandatario. Esto mientras el país se acerca ya a la barrera de los 400.000 fallecidos por el coronavirus. Alba Santana nos cuenta más en el siguiente informe. Para determinar la responsabilidad de una crisis sanitaria que sitúa a Brasil cada vez más cerca de las 400.000 muertes, comenzó una investigación en el Senado que determinará las posibles omisiones del presidente Jair Bolsonaro ante la pandemia de COVID-19. Y a cuestión nuestra no es solo también procurar responsables. Nuestro objetivo no es solo buscar responsables y culpables, sino que todo el CPI haga propuestas para que podamos implementar para saber qué está pasando. En práctica, y nos vamos a ver qué está aconteciendo. La investigación, que durará 90 días, se centrará en más de 20 causas, como la presunta negligencia en la compra de vacunas y la politización de la pandemia. Las pesquisas podrían dificultar los planes de Bolsonaro para presentarse a la reelección en 2022, ya que el ultraderechista se ha caracterizado por su negacionismo respecto al virus, cuestionó la eficacia del tapabocas y recomendó el uso de remedios no probados científicamente, entre otros polémicos comentarios. No estoy preocupado por el CPI, no estoy preocupado porque no debemos nada. La comisión está controlada por la oposición, ya que solo 4 de sus 11 miembros son favorables al mandatario, por lo que el hijo del presidente y senador, Flavio Bolsonaro, cuestionó su parcialidad. La única persona que ya anticipó alguna decisión sobre la investigación fue el propio senador Renan Calheiros, quien concedió una entrevista diciendo de manera apresurada, ya prejuzgando, que el gobierno federal se mantuvo callado e incompetente en el tema COVID. A pesar de la situación epidemiológica crítica, el gigante sudamericano está registrando una ligera desaceleración de casos, tras dejar atrás los 4 meses más mortíferos de la pandemia. Y por primera vez desde noviembre, la tasa de contagios en Brasil es menor al 1. El Tribunal Constitucional de Chile declaró inadmisible la impugnación presentada por el gobierno del presidente Sebastián Piñera contra la ley que permite el tercer retiro de hasta un 10% de los fondos de pensiones. La decisión llevó a que el mandatario tuviera que descartar el veto y tendría que promulgar la ley, que ya fue aprobada por las 2 cámaras del Parlamento, incluso con votos a favor por parte de la coalición de gobierno. La respuesta del tribunal sorprendió, dado que este organismo público hasta ahora siempre había estado del lado del Ejecutivo en otros tipos de arbitramentos en el pasado. Cambiamos de tema. 2 periodistas españoles y un conservacionista de nacionalidad irlandesa fueron asesinados en Burkina Faso, en el occidente africano. Según las autoridades locales, los hechos tuvieron lugar cuando un grupo armado sin identificar atacó un convoy militar en una zona de una reserva natural muy cerca de la frontera con Benín. Un soldado burkinés sigue desaparecido. Una emboscada mortal contra una nueva unidad militar burkinesa dejó varios muertos y desaparecidos, incluidos 3 europeos, 2 españoles y un irlandés. Parece que era su primera misión. Debemos decir que pasó en un lugar donde la carretera estaba deteriorada. Significa que no puedes manejar deprisa. Vías deterioradas con mucha vegetación son lugares aptos para emboscadas. La emboscada sucedió en una reserva natural en la frontera entre Burkina Faso y Benín. Los atacantes, que podrían ser terroristas, usaron 2 camionetas y una docena de motos, según fuentes de seguridad.
y aparentemente perseguían a extranjeros para secuestrarlos. La unidad de 40 personas era parte de una nueva fuerza contra la caza furtiva. Un soldado burkinés todavía está desaparecido, mientras que la muerte de los españoles y el irlandés ya se ha confirmado. El ciudadano irlandés era ambientalista según medios del país y los dos españoles eran periodistas veteranos en zonas hostiles y de conflicto. Estaban trabajando en un documental sobre los operativos que organiza Burkina Faso para proteger los parques naturales, para proteger a sus recursos naturales contra la caza furtiva. Esta es una zona peligrosa por ser campo de operación habitual de grupos terroristas, de furtivos, de bandidos y de grupos yihadistas. Estos grupos, algunos vinculados a Al-Qaeda o al grupo Estado Islámico, han causado una de las mayores crisis de desplazamiento en la región del Sahel. Casi 3 millones de personas han dejado sus hogares. Y seguimos en el continente africano. Al menos 5 personas perdieron la vida en protestas contra la junta militar en Chad. Varios grupos opositores convocaron a manifestaciones que estuvieron acompañadas de cacerolazos en diferentes sectores de la capital del país, la ciudad de Yamena. Bajo el lema "Llegó la hora", los manifestantes criticaron al gobierno militar de transición que asumió el poder después de la muerte del presidente Idris Deby, quien resultó herido en un enfrentamiento con yihadistas y posteriormente falleció. Los ciudadanos también rechazan el apoyo que Francia le ha dado a esta junta militar interina que gobierna el país. Y entre tanto, en Myanmar, la junta militar de ese país se retractó de su compromiso para frenar la represión en medio de las continuas manifestaciones ciudadanas masivas. El pasado fin de semana, el gobierno militar acordó ante la ASEAN que cesarían la represión y la violencia contra los ciudadanos que rechazan el golpe de Estado del pasado 1 de febrero, el arresto también de la depuesta líder Aung San Suu Kyi y las políticas que ha adoptado este gobierno golpista. La Junta dio ese gesto tras el ataque a un puesto militar en la frontera con Tailandia, adjudicado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Karen. La ONG Human Rights Watch acusó al gobierno de Israel de cometer crímenes de segregación y persecución contra los palestinos y árabes de manera sistemática, muy similares a los ocurridos durante el apartheid en Sudáfrica. La organización denunció que son permanentes estas violaciones a los derechos humanos contra los palestinos que viven en los territorios ocupados. Veamos. Apartheid, un término contundente y significativo que ninguna otra ONG internacional de derechos humanos ha utilizado en el pasado para describir la política de Israel hacia los árabes en su suelo y los palestinos en los territorios ocupados. La realidad actual es que, independientemente de la solución en la que se crea, ya sea un Estado, 2 estados o una confederación, es hora de que el mundo se dé cuenta de la realidad sobre el terreno y active todos los resortes de los derechos humanos para acabar con esta situación. El régimen de apartheid es hoy una realidad para millones de palestinos. Según la ONG, 700.000 colonos viven actualmente en la Cisjordania ocupada. En noviembre se ha cruzado un límite con la expansión de estos asentamientos en Jerusalén Este, que dejaron aislados a varios palestinos. En el preámbulo de su informe, Human Rights Watch recuerda que el apartheid se caracteriza por 3 elementos principales: la intención de mantener la dominación de un grupo racial sobre otro, un contexto de opresión sistemático del grupo marginado y actos inhumanos. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí condenó las acusaciones de absurdas y falsas. Una postura similar adoptó el Foro Coele, un grupo de reflexión conservador. Este informe es propaganda y nada más, está lleno de errores fácticos e inexactitudes, no es la realidad. Incluso antes de la publicación de este informe, la Corte Penal Internacional anunció el mes pasado que habría una investigación sobre los presuntos crímenes cometidos por Israel desde 2014 en los territorios ocupados. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó la decisión de antisemita. Y con esto llegamos al final del informativo aquí en France 24. Les recuerdo que ustedes pueden ver estas y otras noticias y actualización de otros hechos de la actualidad internacional en france24.com, también en las redes sociales, y les recuerdo que pueden descargar nuestra app en sus dispositivos móviles para estar actualizados constantemente. Siga con la programación de France 24. Muy buenas noches.